Santo Domingo TV. Canales 24 y 69. UHF. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a este su espacio, La Verdad de los Hechos, conducido y producido por la periodista Miosotis Grullón, quien se encuentra fuera del país por esta semana, entonces estará acompañándolos el periodista Víctor Erasme. Un inmenso placer compartir con ustedes las noticias, parte de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas. Y quiero iniciar con un anuncio que hizo el día de hoy el nuevo y joven alcalde del Distrito Nacional. Nos referimos, obviamente, al emprendedor David Collado, quien anunció que ya a partir del próximo 1 de noviembre, la recogida de la basura aquí en la ciudad de Santo Domingo, en la capital de la República, se hará en horas de la madrugada. Entendemos que es una medida positiva, que debe tener un impacto, si se quiere, hasta en el tema de la fluidez del tráfico, porque en algunos momentos los camiones recolectores de basura, porque se hacen en cualquier momento de la mañana o del día, obstaculizan el libre tránsito, y desde hace mucho tiempo varios sectores de la sociedad dominicana planteaban la necesidad de que realmente se hiciera esto de madrugada como se hace en países desarrollados. Esperemos entonces que esta sea una medida que realmente contribuya al mejor desenvolvimiento de la capital dominicana. Enhorabuena, David, que ha estado, hay que decirlo, se han vertido opiniones encontradas con relación a otra medida anunciada también por el alcalde, y es lo que tiene que ver con la no celebración o el no montaje de la brillante Navidad que venía haciendo el exalcalde de la ciudad de Santo Domingo, Roberto Salcedo, en el Parque Iberoamericano. Alegando razones económicas, David decidió que este año no se va a montar la brillante Navidad en ese espacio, y hay que destacar que por esto ha recibido críticas en el sentido de que pudo haber sectores, no poderosos, pero sí una clase importante de la ciudad pudo haberle doblado el pulso, porque este espacio se encuentra en pleno centro del sector La Esperilla de la capital, y los moradores de ese ensanche, de esa barriada, venían oponiéndose a esto y a la celebración de conciertos en el parque, en el anfiteatro Nurín Sanjay. Y ya se había anunciado el alcalde que solamente se iban a celebrar 2 conciertos más en esa plaza. Vamos a ver si la alternativa que David está proponiendo, que es llevar iluminación a sectores populosos de la capital, entonces tiene el mismo efecto que tuvo esto de brillante Navidad, que hay que reconocer que en su momento cosechó muchos elogios, porque realmente se trataba de un espectáculo de luces digno de ser admirado. Cambiando de tema, hay que decir que en estos últimos 2 días, específicamente en el día de ayer, vimos nuevamente la escenificación de protestas a lo interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tanto de estudiantes como empleados, que demandan reivindicaciones quizás justas,
pero entendemos que ya este no es el método, creemos que no es el método la forma en que estas agrupaciones a lo interno de la universidad estatal van a lograr sus objetivos. Existe una ley, realmente son dos normas que especializan el 5% del presupuesto general del Estado para ser invertido en el tema de la educación pública a nivel universitario, y que al igual que lo que ocurría con la ley que especializaba o que especializa el 4% para la educación, el 4% en este caso del PIB, del Producto Interno Bruto, o en su defecto el 16% del presupuesto, que vino a cumplirse en el primer mandato del presidente Danilo Medina, en el caso de la ley que especializa fondos, el 5% del presupuesto para la UAS, nunca se ha cumplido. Hay que reconocer esto, pero entendemos que la lucha para lograr las reivindicaciones que necesita la universidad estatal no debe ser el vandalismo y las protestas de enfrentamientos contra, en este caso contra los agentes del orden que son enviados allí a tratar de restablecer la calma. Ojalá que sí, el gobierno central pueda destinar cada vez mayores recursos, pero que también estos recursos sean bien utilizados en beneficio de los miles de estudiantes que se toman distintas carreras, no solamente en la sede central, sino en todas las regionales que tiene la UAS, que estos recursos sean utilizados de la mejor manera posible para que tengamos cada vez profesionales más terminados y acabados. Vamos a una pausa, enseguida continuamos con la verdad de los hechos. Gana, tienes que moverte, que Plaza Lama puede sorprenderte, porque estamos de aniversario. Echa pa' acá que vamos a celebrarlo. 87 ganadores por cada 1,000 pesos en su compra, señores. Plaza Lama te ofrece montones de premios, estufas, televisores. Monta la Ruta 87 y sé uno de los 87 ganadores. Plaza Lama, la super tienda. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en la película? Bien, abuela. Ahí está tu cena, ¿eh? ¡Viva Leslie! Lava lo que sea con Tecnomaster. En lavadoras, la más dura. Continuando con el tema de la universidad, a propósito de que hablaba con el doctor, aquí fuera de récord, como se dice popularmente, también hay que reconocer algo, y es un llamado a los legisladores. Aquí hay muchas leyes, hablamos la del 4% del Producto Interno Bruto para el tema de la educación, súper importante. El sector salud exige el 5% para iniciar las transformaciones que necesita ese importante sector de la vida nacional. Del Producto Interno Bruto también, no estamos hablando del presupuesto. Existe otra ley que especializa el 10%, que tampoco se ha cumplido, de los recursos del Estado, del presupuesto en este caso, para ser invertidos, para ser enviados a los ayuntamientos. Y ya hablábamos la del 5%, que especializa el 5%, valga la redundancia, del presupuesto para la educación universitaria. Entonces, el llamado a los legisladores, se debe tener cuidado de seguir especializando leyes, especializando recursos a través de leyes para sectores determinados, porque entonces en algún momento el presupuesto se va a terminar y el 100% no va a dar. Y todo va a estar maniatado. No va a ser necesario entonces elegir un cabeza del Poder Ejecutivo, que se supone que está para ahí, lo colocamos ahí para administrar
de la manera más equitativa posible los recursos del Estado. Ese es un llamado que hay que hacerle real y efectivamente a los legisladores, porque si no, entonces ya ustedes saben dónde vamos a parar. Hay otro tema, quería mencionar también que continúa la búsqueda, que lo decía ayer, empecé el programa del día de ayer con la búsqueda que se está haciendo en aguas del mar Atlántico de los 3 misioneros, ya se han identificado incluso, había una pareja estadounidense y un canadiense que venían de Haití hacia el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata y cuyos cuerpos todavía no han sido hallados. Y recordaba en el día de anoche los casos del famoso pelotero puertorriqueño Roberto Clemente, quien, como rememoraba, falleció el 23 de diciembre de 1972, cuando iba en una aeronave a llevar ayuda humanitaria a Managua, la capital de Nicaragua, que fue sacudida por un potente terremoto días previos. Es difícil, en muchas ocasiones, cuando ocurren este tipo de accidentes, lamentablemente los cadáveres no son recuperados. En ese caso, el cuerpo de Roberto Clemente y de sus acompañantes no fueron recuperados. Mencionábamos también un caso emblemático en la aviación, que fue el de Amelia Earhart, en 1937 fue ese, una aviadora norteamericana que en su momento quería establecer una hazaña de dar la vuelta a través del globo, pero que lamentablemente esa travesía terminó en tragedia y su cuerpo, en este caso ni siquiera la aeronave, fue recuperada. Volviendo al plano nacional, el Poder Ejecutivo pide la aprobación de $600 millones en bonos, esto es para ser invertidos en la planta de Punta Catalina. ¿Qué significa esto? Que el gobierno dominicano, al parecer, descarta de plano la utilización de los fondos de pensiones para invertirlos en las plantas de Punta Catalina, como habían planteado, como habían propuesto algunos sectores de la vida nacional, que al ver que el gobierno había puesto en venta el 49% de las acciones de este megaproyecto, entendían que esto era una nueva forma de capitalización y que ya con la experiencia que tuvimos en el pasado, a partir del proceso de capitalización de 1998, que lamentablemente, si bien se lograron algunos avances, no logró el objetivo real, que era conjurar el desgraciado problema que por décadas ha sufrido la República Dominicana de los apagones. Decir que este es un tema muy delicado y quizás por eso el gobierno no quiere involucrarse en esta situación de tomar parte de los fondos de pensiones para invertirlos en cualquier sector de la vida nacional. Por el momento, es un tema de mucha profundidad y que seguiremos analizando para ver las diferentes aristas que tiene. Mientras tanto, vamos a una segunda pausa y en breve regresamos con más informaciones aquí en La Verdad de los Hechos. Gana, tienes que moverte. Que Plaza Lama puede sorprenderte porque estamos de aniversario. Echa pa' acá que vamos a celebrarlo. 87 ganadores por cada $1,000 en su compra, señores. Plaza Lama te ofrece montones de premios, estufas, televisores. Monta la Ruta 87 y sé uno de los 87 ganadores. Plaza Lama, la super tienda. Hola, mi amor.
¿Cómo te fue en la película? Bien, abuela. Ahí está tu cena, ¿eh? Mira, Leslie. Lava lo que sea con Tecnomaster. En lavadoras, la más dura. Bien, siguiendo entonces con el tema eléctrico, decíamos que es un problema que por décadas ha sido el dolor de cabeza de la población dominicana en sentido general. Se han, si se quiere decir, se puede decir así, se han alcanzado algunos avances, se han establecido algunos circuitos 24 horas, que en la práctica realmente no son 24 horas, porque muchos de estos sectores realmente son castigados por apagones prolongados, pero las plantas de Punta Catalina vienen a erigirse como una esperanza, diría yo como la última esperanza para que el pueblo dominicano pueda, o por lo menos se encamine ya por la vía correcta para dejar atrás años y años de prolongados cortes en el fluido de energía eléctrica que afecta tanto a la población común, a los negocios, a las grandes empresas y al país en sentido general. Estas plantas de Punta Catalina vendrían a aportar unos 740 megavatios al sistema que no van a, es decir, no van a ser suficientes para la demanda que tiene el país en la actualidad, pero serían un significativo aporte y además, según expertos, he tenido la oportunidad de hablar con conocedores del tema, y establecen que, y ahí era que veían la peligrosidad de que el gobierno nuevamente le diera una participación importante al sector privado en este proyecto, y es que esto le va a permitir al Estado tener mayores condiciones de negociación, porque lo que se espera es que estas plantas produzcan el kilo de energía a un valor muy inferior al que lo producen las plantas que funcionan con los derivados del petróleo. Se ha hablado también mucho del pasivo ambiental. En este caso, vamos a tomarle la palabra a las autoridades que han establecido que con las técnicas modernas con las que se están construyendo estas plantas de Punta Catalina, va a ser minimizado a su mínima expresión, reconociendo que sí, que este tipo de proyectos tiene algún tipo de impacto al medio ambiente, pero no al punto que han establecido algunos ecologistas, y entonces en ese sentido vamos a tomarle la palabra a las autoridades y el tiempo dirá quién tiene la razón. Lo importante en todo caso es que el pueblo dominicano, una vez ya estas plantas entren en funcionamiento, pueda haber resultados tangibles de que realmente la República Dominicana deje ya un problema que muchos países lo resolvieron a principios del siglo XX. Creemos nosotros que es imposible que la República Dominicana esté hablando de apagones en pleno siglo XXI, un país que se precia de ser la economía que más crece en toda la región, en toda Latinoamérica, y que es un crecimiento sostenido. Aparte del tropezón que tuvimos con la crisis del año 2003, la economía dominicana, según las autoridades del mismo Banco Central, y lo reconocen entidades internacionales, que somos una de las economías que más crece a nivel mundial. Sin embargo, esto no concuerda con el problema que aún seguimos arrastrando del sistema eléctrico nacional, al igual que no concuerda con el tema que hablábamos ayer de los bajos salarios que percibe un importante segmento de la población, y en el programa de anoche nos referíamos al caso del salario de los policías. Y cambiando rápidamente de tema, imperante que el país también se plantee a largo plazo
la solución de la redistribución de esa riqueza, de una economía creciente, pero que lamentablemente no impacta a un segmento importante de la población. Entonces tenemos todo lo que esto genera, muchísimos flagelos sociales que se derivan lamentablemente de esta problemática de la inequidad en la redistribución de la riqueza que produce nuestro país. Delincuencia, vulnerabilidad de muchísimas personas que tienen que vivir en los cinturones de miseria que se van formando en las ciudades y muchísimos otros elementos que son una consecuencia directa de esa realidad. Bien, con este último comentario concluimos el programa de esta noche, La Verdad de los Hechos. Víctor Erasme les acompañó y será entonces mañana que nos volveremos a ver en este espacio a esta misma hora. Hasta mañana. Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF.